Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sección Pregúntale a tu ginecólogo. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de anticonceptivos hormonales combinados. Vamos allá. Bueno, hablar de anticoncepción es hablar de un mundo entero en la ginecología. La anticoncepción abarca muchos efectos hormonales y no hormonales que las pacientes pueden utilizar tanto para evitar un embarazo como para evitar enfermedades de transmisión sexual. En este caso vamos a hablar de los anticonceptivos hormonales combinados o las píldoras. Los anticonceptivos hormonales combinados se refieren a aquellas tabletas que tienen un combinado de dos tipos de hormonas, en este caso estrógeno y progesterona, y a su vez estos se subdividen según la concentración que ejercen cada una de las píldoras que hay en el blister, que puede ser de 21 o 28 tabletas, en monofásicos, bifásicos, trifásicos e inclusive cuadrifásicos, de tal manera que los monofásicos, como su nombre lo dice, mono de un 1, ejercen la misma concentración de hormonas en todas las tabletas del blister. Los bifásicos hacen un cambio de concentración, ya sea de estrógeno o progesterona, a la mitad del ciclo o a la mitad de las tabletas. Los trifásicos lo hacen 3 veces durante la administración del blister, y los cuadrifásicos son aquellos que combinan la concentración de sus hormonas 4 veces durante la administración de estas tabletas. A muchas pacientes les gusta utilizar píldoras porque pues ellas mismas tienen el control de cuándo se la toman y en el momento que se la toman. Además de eso, son métodos que son muy fácilmente de conseguir tanto en los centros de salud como en cualquier farmacia. Además de ello, las pacientes pueden interrumpirlo de manera inmediata cuando ellos la quieran o la necesiten, sin necesidad de un profesional que las esté orientando. El principal objetivo de los anticonceptivos o las píldoras son para prevenir un embarazo. Sin embargo, hay muchos beneficios conocidos en la salud que se han demostrado científicamente. Por ejemplo, se ha demostrado que las píldoras o los anticonceptivos combinados ayudan a prevenir lo que es el cáncer de endometrio. El endometrio es la capa interna que recubre el útero, el cáncer de ovario, los quistes de ovario, las enfermedades inflamatorias pélvicas. Así también se han utilizado para mejorar lo que es o controlar los pacientes que tienen sangrado uterino anormales, es decir, aquellas pacientes que pasan mucho tiempo sangrando, que tienen una regla irregular que les baja 2 veces al mes, o que le baja por mucho tiempo, pasa sobre 15 días, 20 días. Estos se han demostrado que son beneficiosos en las dosis adecuadas para controlar o tener un ciclo mejor. Además de esto, se ha estudiado mucho en las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico, en las cuales la actividad androgénica que tienen estas pacientes por su mismo síndrome son mejoradas por estos anticonceptivos. Sin embargo, no todo es color de rosa en el uso de anticonceptivos. Muchas pacientes refieren diferentes efectos adversos, como lo son cefaleas, mareos, náuseas, incluso pacientes que han notado un incremento del flujo menstrual, entre otros tipos de síntomas. Claro que no todas las pacientes son iguales, no todas las pacientes reaccionan de la misma manera ante los diferentes estímulos que nosotros utilizamos en nuestro cuerpo. Todas las personas somos un mundo completamente aparte. Algunas de estas pacientes que refieren estos síntomas es porque no se toman adecuadamente la píldora. La píldora, para que sea efectiva, se tiene que tomar todos los días a la misma hora, con un mínimo de retraso de 3 horas, para evitar todos estos efectos adversos y para que la sensibilidad que tiene para evitar un embarazo sea mayor. Muchas de las pacientes refieren este tipo de efectos adversos solamente en los primeros meses en que inician a utilizar este método. Posteriormente, cuando se les explica cómo se debe tomar este método y a medida que ellas lo hagan regularmente, estos efectos van disminuyendo. Casi todas las pacientes pueden utilizar las píldoras combinadas.
ya sea pacientes que estén o no estén casadas, pacientes que tengan o no tengan hijos, pacientes que tengan anemia, pacientes que fuman y que sean menores de 35 años, pacientes adolescentes, pacientes mayores de 40 años, pacientes que tengan varices, que es muy diferente hablar de varices, que son las venas varicosas, las arañitas que nosotros vemos superficialmente en las extremidades, que hablar de trombosis venosa profunda. Son dos cosas muy diferentes. Si tú tienes varices y estamos seguros de que no tienes una trombosis, entonces tú puedes utilizar el método. Las que no pueden utilizar el método son aquellas pacientes que tienen antecedentes de trombosis venosas profundas o las pacientes que tienen un alto riesgo de padecer la trombosis. ¿Cuándo se debe iniciar a tomar los métodos anticonceptivos combinados o las píldoras? Bueno, históricamente se le ha recomendado a la paciente que debe iniciarlo a tomar durante el primer día de la menstruación o durante los primeros 5 días de su periodo menstrual, es decir, cuando venga el sangrado. Sin embargo, esto es con el afán de garantizarnos pues, que la paciente no esté embarazada. Sin embargo, si tu periodo no es regular, no te baja tu menstruación y tú quieres empezar a tomar un anticonceptivo combinado, las píldoras, puedes empezar a hacerlo. Y se pueden iniciar en cualquier momento durante tu ciclo, siempre y cuando pues tengamos la certeza de que no está embarazada. Sin embargo, iniciándolo a tomar durante los primeros 7 días del inicio de la toma de las píldoras, tienes que utilizar un método de respaldo, ya sea condón, para asegurarnos pues que durante este periodo que inicia a actuar el medicamento o la pastilla, pues no quedarse embarazada. También aquellas pacientes me preguntan mucho si las pacientes que acaban de dar a luz o acaban de tener a su bebé pueden iniciar a tomar un método anticonceptivo. Las pacientes que no están dando una lactancia materna exclusiva, es decir, que están dando una lactancia materna parcial o que no están dando lactancia materna, pueden iniciar a tomar anticonceptivos combinados después de las 6 semanas desde el parto. Aquellas pacientes que tengan una lactancia materna exclusiva y nos aseguramos que es así, que no le dan absolutamente nada más a su bebé, pueden iniciarlo después de las 6 semanas, pero se prefiere después de los 6 meses. Esto para evitar aquel choque que puede provocar el estrógeno en la producción de leche. Las pacientes que han tenido abortos y quieren iniciar un anticonceptivo hormonal pueden iniciar a hacerlo posteriormente. ¿Quién no debe utilizar anticonceptivos? Ya lo hablamos, la mayoría de las pacientes son aptas para consumir píldoras, pero hay situaciones especiales en donde se prefiere que no utilicen un método anticonceptivo combinado. Ya, estas son las pacientes, por ejemplo, las pacientes que acaban de dar a luz, que tienen menos de 6 semanas o menos de 4 semanas de haber dado a luz un parto, ya sea normal o por cesárea. Estas pacientes se prefieren que no utilicen un anticonceptivo combinado por el riesgo de trombosis, que por sí abarca el mismo embarazo. También las pacientes que son fumadoras habituales, que tienen más de 35 años, esta combinación, mujeres fumadoras mayores de 35 años, no deberían utilizar anticonceptivos combinados por el gran riesgo que hay de trombosis venosa profunda. Asimismo, las pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama, entonces estas pacientes se prefiere que no utilicen un método hormonal, se les sugiere otro tipo de métodos. Otra de las pacientes que no deberían utilizar un método anticonceptivo combinado son aquellas pacientes que padecen de migraña, pero no es que las pacientes que padecen de migraña no todas no tienen que utilizar métodos. Estoy hablando de las pacientes que padecen de migraña y que tienen aura migrañosa. El aura migrañosa es todos estos síntomas que da antes del dolor de cabeza. Estoy hablando de los mareos, estoy hablando de las náuseas, estoy hablando de los vómitos. Si tú padeces de migraña y tienes todo esto, el aura migrañosa, antes de que te dé el dolor de cabeza, entonces no utilices métodos combinados. Pídele a tu ginecólogo que te recomiende otro tipo de método que puedes utilizar. Asimismo, aquellas pacientes que tienen gran riesgo de padecer enfermedades tromboembólicas, como las pacientes que son diabéticas descompensadas, que tienen ya problemas renales, que tienen problemas en la retina,
o aquellas pacientes que son hipertensas y que son hipertensas descontroladas, que tienen que utilizar gran cantidad de antihipertensivos o otros métodos para controlar sus presiones, pues estas pacientes se prefiere no utilizar anticonceptivos o píldoras combinadas y se les recomienda otro tipo de métodos para que planifiquen. Vamos a hablar un poco sobre el cáncer de mama. Muchas de las pacientes me refieren que tienen temor a utilizar métodos combinados o píldoras porque ellas saben o les han dicho que eso aumenta, me va a dar cáncer de mama, doctora, mejor no, utilicemos otra cosa, pero no es así. Muchos estudios se han hecho y se han estudiado pacientes a lo largo de 10 años, pacientes que utilizan anticonceptivos combinados y se ha comparado con pacientes que no utilizan, y lo que se ha visto es que tiene el mismo riesgo una paciente que tomó anticonceptivos hormonales de padecer de cáncer que una paciente pues que nunca en su vida ha padecido de esto. Hay otros estudios, sí, hay otros estudios que dicen que el anticonceptivo hormonal es un factor de riesgo para padecer de cáncer, pero realmente no encontraron el factor causal, es decir, directamente culpar al anticonceptivo por el padecimiento de cáncer de estas pacientes. Yo siempre les digo a mis pacientes, los anticonceptivos dan muchos beneficios. Si tenemos alguna duda, para eso está nuestro ginecólogo, y además de eso nuestra autoevaluación de las mamas, hacer nuestro autoexamen de mama. Otra cosa también importante es que los anticonceptivos hormonales combinados no aumentan el riesgo de padecer de cáncer de mama en pacientes que tienen antecedentes de familiares cercanos que tienen cáncer de mama, porque esta también es otro mito que se ha desarrollado. Hay muchos métodos en el mercado, hay muchos laboratorios que producen diferentes tipos de hormonas combinadas. ¿Cuál es la ideal para ti? Bueno, eso lo tienes que discutir con tu ginecólogo o con tu proveedor de métodos anticonceptivos para encontrar cuál es el mejor para ti. Te invito a que visites a tu centro de asistencia para que ellos te aclaren más dudas. Hablar de anticonceptivos, como lo mencioné, es hablar de todo el mundo. Si tienes más preguntas, más dudas, entonces haz tu cita con tu ginecólogo y acláralas todas.